Tengan muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto de oración cantando alabanzas. Sí, vamos a cantar el himno número 484, ¿Cómo podré estar triste? Himno número 484, ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir:
y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso digo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy tentado, oh, si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido por y desmayar, y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vamos a cantar otro himno, el himno número 104, de tal manera me amo. 104, de tal manera me amo. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera
salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumo mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Vamos a cantar un último himno, 331, todas las promesas del Señor. Himno número 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas hará el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Sí, hermanos, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Por la gracia de Dios, hoy miércoles tenemos el culto de oración, una oportunidad más para escuchar la palabra del Señor. Las dificultades que tal vez hemos atravesado, a través de la palabra también podemos como encontrar la solución hallando la gracia, ¿sí? Entonces esta noche, hermanos, vamos a orar por el culto de esta noche.
Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, en el culto de oración, escuchar la palabra a través de su siervo. Padre, le pido, Señor, por los hermanos que están conectados, Señor, en sus casas, Señor, con la familia, también los hermanos que están transmitiendo como el culto, Señor, a través de las redes sociales, Facebook, el Zoom, Señor, también a través de la antena satelital Tupacatari, Señor. Padre, permítanos hallar su gracia, escuchar la palabra, Señor, y que la palabra 100% pueda fortalecer nuestro corazón, Señor. Padre, le pido, Señor, por la salud de cada uno de los hermanos, los siervos, Señor, que están en diferentes partes de Bolivia, Padre Celestial, anunciando su evangelio. También, Señor, por los hermanos que están acá en la iglesia, los voluntarios, los seminaristas, Señor. Este tiempo también, continuamente, se está anunciando el evangelio, Señor, a través de las visitas, Padre Celestial. Padre, desde este domingo, 6 de marzo, tendremos nuevamente los cultos de manera presencial, Señor. Permítanos, Señor, a todos los hermanos, Señor, como hallar la gracia, participar, preparar el corazón, Señor, y juntos, Señor, poder escuchar la palabra. Padre, este tiempo, por la gracia del Señor, se están preparando actividades a nivel internacional, Señor. También muy pronto la visita de Pastor Oxupar en diferentes partes de Sudamérica, Señor. Permítanos también aquí en Bolivia tener también, Señor, una reunión con Pastor Oxupar, tal vez haciendo llegar, Señor, la invitación a algún ministro y a través de ese ministro poder hallar también la gracia y recibir al siervo de Dios acá en Bolivia, Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor. Le pido por cada una de las áreas que nos ha permitido para poder desarrollar, avanzar, Señor, y anunciar su evangelio. Así, Señor, en esta noche, Señor, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Entonces vamos a invitar, ¿sí? Hoy hemos preparado 2 testimonios. Primero vamos a invitar al seminarista Jorge. Nos va a compartir, sí, su testimonio. Adelante, seminarista. Buenas noches. De verdad que para mí hoy estar frente a ustedes es una gran bendición. A todos los hermanos que nos están viendo por vía Zoom, ¿no? Hoy estamos más conectados que nunca a través de las redes sociales y eso de verdad que nos permite fortalecer aún más la fe en nuestros corazones. También quiero agradecer y quiero darle la buenas noches a todos los hermanos que están acá presentes, que se han dado su tiempito justamente para llegar a la casa de Dios para recibir esa gran palabra, porque hay una gran emoción, ¿no? Hoy, ¿qué nos dirá la palabra del Señor? ¿Qué mensaje nos dará el siervo, ¿no? A través de la palabra. Y eso es fundamental para seguir avanzando dentro de la iglesia. Hoy yo digo que es una bendición para mí estar frente a ustedes porque voy a compartir algo muy importante. Ya hace 30 días que estoy aquí en la ciudad de La Paz, dentro del seminario. Y de verdad que así como Dios trabaja en mi vida, también me ha puesto dificultades, ¿no? Para que yo realmente me desconecte del mundo. Ese mundo que durante 30 años fui arrastrado, ¿verdad? Con los malos hábitos que hay allá afuera. Y ustedes, al igual que yo, con seguridad lo conocen. Hoy yo me pregunto, ¿habré hecho algo bueno allá en el mundo para estar frente a ustedes, que son santos, perfectos y justos, ¿no? Entonces me siento muy emocionado esta noche. Quiero contarle que yo recibí la salvación un 13 justamente de mayo. Y la palabra justamente que llegó a mi corazón es en Romanos 3, 23 y 24, que dice lo siguiente, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después dice la 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo antes de conocer la iglesia Buena Nueva, asistía, no al 100% a la iglesia católica, ¿no? Pero iba los domingos, pero planeaba, luego de ir a la iglesia, planeaba con mis amigos salir a divertirme, ¿no?
Entonces yo iba, comulgaba los domingos y luego salía a divertirme con mis amigos, ¿no? No era muy emocionante. Y cuando digo divertirme, no es solamente a jugar con juegos sanos, ¿no? Sino que ir a la discoteca, ir a pasarle lo más bien, así le dicen en el mundo, ¿no? De lo más bien, de lo más cañón y todo. Pero luego ya el lunes empezaba, ¿no? El arrepentimiento, venía otra vez. Las cosas que había cometido, el pecado que también había cometido. Iba a confesarme en la iglesia y me decían, ¿no? Rece 3 Ave María, 3 Padre Nuestro, y con eso va a quedar totalmente perdonado. Lo hacía, pero transcurría la semana y otra vez volvía a lo mismo, ¿no? Entonces no vivía feliz, vivía escondiéndome de Dios, ¿no? Porque yo sabía que era pecador en ese entonces. Pero luego que conocí la misión y realmente me explicaron del perdón del pecado y luego escuchaba, ¿no? Los congresos del pastor Oxopar, que fue la palabra que me llegó al corazón. Y desde ahí entonces entendí, ¿no? Que Dios mandó a su Hijo para que nos deje limpio, ¿no? Y así fue que me interesó más la misión. Empecé a conocer la palabra del Señor. Asistía a las iglesias los días miércoles, los días domingo, luego ya se me fue haciendo costumbre, ya iba lunes, ya iba martes, miércoles, y así iba llegando todos los fines de semana también, ¿no? A la iglesia, y me iba aportando. De verdad que Dios ha trabajado mucho en mi vida porque me hizo conocer el mundo real. Me hizo recorrer mucho camino, donde podía chocar con mi padre, podía chocar con mis hermanos, podía chocar con todo, ¿no? Yo vengo de una sociedad, y lo voy a decir, falsa, que si tenés dinero sos importante, y si no tenés dinero no sos, no valés. De ese mundo, de esa sociedad vengo yo. De esa sociedad que si sos famoso sos importante, y si no lo sos, no sos nadie. Pero acá en la iglesia de verdad que aprendí, ¿no? Que con cosas minutivas sos feliz. Simplemente tenés que tener a Dios en el corazón. Y Dios me lo ha demostrado. Yo entrando al seminario, ¿no? Muchos me dicen, estás loco, sos buen periodista, sos buen presentador en la televisión. Hay plata afuera, te está esperando. Pero yo digo, sí, estoy loco. Estoy loco porque estoy aquí y quiero conocer a Dios. Estoy en entrenamiento para conocer a Dios. No estoy en entrenamiento para ser mejores que los hermanos que están viendo en Zoom. No, no pretendo eso. No pretendo ser mejores que los hermanos que están acá. No pretendo ser mejor que nadie. Simplemente quiero encontrarme con Dios. Es la finalidad. Porque Dios, al momento de conocerlo, me dio una promesa. Tú y tu casa serán salvos. Yo amo mi familia. Y mi familia también me ama. Y sé que siempre se van a preocupar por mí. Pero Dios está trabajando en su corazón de cada uno de los integrantes de mi familia. Soy el único que está en la iglesia y que está siguiendo este camino. Pero por la fe yo lo veo ya a mi familia, lo veo a mi padre, lo veo a mis hermanos sentados aquí enfrente, escuchando también mi testimonio. Así que estoy muy agradecido. Dios me pone dificultades, pero es para que yo con seguridad despoje mi pensamiento. Porque hay momentos que llegan esos pensamientos y yo digo, no, yo puedo hacer esto, yo lo puedo, pero Dios me demuestra que no. Dios me dice, tú eres inútil y eso tengo que aceptarlo, pero a veces me cuesta. Siempre quiere ponerse en mí mi orgullo, mi soberbia, pero Dios otra vez me vuelve a decir, tú no eres así, tú eres miserable, ¿no? Y yo te recogí de donde estaba y tú tienes que hacerme caso a mí. A veces le reclamo, ¿no? Ahora, por decir, le pedía a Dios, ya estaba en el seminario, ya estoy en la iglesia, ahora quiero que me des un cargo, le digo, ¿no? Así, porque quiero también trabajar dentro de la iglesia. Y al día siguiente me ponen de recoger basura. Entonces, es algo minutivo, ¿no? Entonces, Dios, ¿querías un trabajo? Ahí está. Entonces me pusieron, ¿no? Al principio no lo aceptaba, pero después ya lo acepté. Ahora hasta silbando y cantando me voy hasta el basurero a dejar la basura de la iglesia. Y vuelvo con un agradecimiento, ¿no? Ahora estoy encargado de noticias y tengo dificultades también, porque no tengo computadora, ¿no? Como los colegas acá, seminaristas, con la portátil, redactan bien.
sus trabajos y todo. Entonces, yo le dije a Dios, si vos me pusiste aquí, entonces me tenés que dar la comodidad de, yo no tengo que sufrir, ir a buscando computadora, préstame computadora. Sé que tengo que también humillar el corazón, ¿no? Pero si por algo me puso acá, entonces si vos no me das las condiciones para trabajar y escribir la noticia y decirle al mundo que estás trabajando para beneficio de todos y cada uno de los hermanos, entonces yo, ¿qué voy a testificar? Entonces, tú tienes que darme la herramienta correspondiente. Y como dice el pastor Lin, ¿no? Sean felices. Yo quiero ser feliz. Entonces estoy feliz, entonces no debo preocuparme porque Dios ya preparó todo. Si me puso de redactor de noticia, entonces me va a dar las condiciones. Así estaba pensando, ¿no? Y así le oro toda la noche. Pero siempre le digo, ¿no? Que con la guía, porque a veces es difícil, uno quiere hacerlo a su manera, pero cada vez que quiero hacerlo a mi manera, me equivoco, porque no es bueno seguir a su manera, ¿no? Hay que despojarse de esos pensamientos. Yo de verdad que de una u otra forma, acá en los 30 días que ya voy, es como si fuera ayer, se ha pasado volando el tiempo, ¿no? Y he aprendido muchas cosas. Para empezar, he aprendido que con lo poco que tengo puedo ser feliz y puedo avanzar. Con lo poco que me da Dios, me engrandece el corazón de orgullo, pero de un orgullo sano, porque sé que no lo estoy consiguiendo por mi fuerza, sino que Dios me lo está dando. Y por eso estoy muy agradecido. Mi familia también en la casa, ¿no? En la familia dice, y me gustó mucho y me llenó de alegría escuchar a mi hermano, ¿no? Dice, mi hermano va a ser pastor, dice. Entonces le había contado a su amigo, entonces su amigo me escribe y me dice, ¿de verdad que vas a ser pastor? Entonces, y así ya se está diciendo donde yo vivo, ¿no? Porque yo vengo de la ciudad de Montero, de la ciudad de Santa Cruz específicamente, ¿no? Todos me imagino que han de conocer, hermosa tierra del norte integrado. Estoy feliz y estoy avanzando dentro de la iglesia. También quiero decirle a los hermanos que también están en Zoom porque son diáconos, son personas que son elegidas por Dios, todos los hermanos que están en la iglesia. Yo vengo a aprender de ustedes, yo vengo a aprender de su vida de ustedes. Yo quiero realmente avanzar con ustedes y para ello les pido solamente que no me suelten de la mano. Quiero caminar con ustedes, quiero tener mi familia dentro de la iglesia, quiero crecer dentro de la familia, con toda la familia aquí dentro de la iglesia, porque así es el plan de Dios, no es mi plan. Mi plan es estar fuera de la iglesia, es estar en estos momentos divirtiéndome con mis amigos, festejando aún el carnaval que apenas acaba de pasar, ¿no? Porque todavía hay algunas personas que están celebrando fuera del mundo. Ahí estuviera yo, pero Dios me trajo acá y tiene un plan conmigo y por eso estoy muy agradecido. Yo eso quería compartir con ustedes, hermanos, y simplemente le digo que oren por mi corazón, porque mi corazón a veces cambia, ¿no? Y si no fuera la palabra de Dios, a través de la hora piadosa, mi vida fuera otra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al seminarista Jorge. También vamos a invitar al hermano Edwin, por favor, que nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermano. Y buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos, seminaristas. Y no sé, me ha sorprendido, ¿no? El hermano me dice, ¿puedes testificar? En mi corazón que sale, no quiero, no, eso sí, no, así. Pero Dios quiere hablar, ¿no? Mediante de mí. ¿Cómo está mi vida? Ese quiere sacar así. Y por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Y también yo aquí no quiero testificar. Peor cuando hay hartos hermanos aquí. Cuando está lleno, me quiero escapar así. Pero en el mundo así, ¿no? Cuando hay reuniones, empleados grandes, harta gente, yo estoy primero en hablar, ¿no? Ahí adelante,
salgo, así debemos hacer, así, así. Me aplauden así. Pero aquí no quiero, ¿no? Mira, es un poquito aquí, ¿no? Ni así no quiero salir. Y por eso, ¿no? Yo agradezco a Dios, ¿no? Me da oportunidades para poder testificar también en este tiempo. Dios me está probando, ¿no? Mi corazón así. Hay veces que llega dificultades, ¿sí, no? No hay dinero, no hay trabajo. Hay trabajo y no quieren pagar, así, ¿no? Y estoy trabajando como gratis. Hay avance, nadie me quiere pagar así. Y por eso, ¿no? Yo pensaba este tiempo, ¿no? ¿Por qué pasa así, así, ¿no? Y en este tiempo, así, en esta semana viajaba a mi pueblo, así. Y allá también, así, con mis papás pasé, ¿no? El día sábado, el día domingo, así. Y siempre, como mi hermano mayor no es salvo, ¿no? Él siempre se opone en todo así. Y el día domingo teníamos un plano con evangelista que va a viajar el día sábado así. Y él me dijo, no, el pastor me dijo, no, no vas a ir. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Así. Entonces, el domingo no había hermanos, nadie así. Yo con mi papá, los dositos en la iglesia sentados así. Y así siempre le pregunté, no, todos saben venir, pero cuando vienen de allá, así me dijo. Entonces yo pensaba, y no, y su papá, el hermano Custodio también llegó. Los tres nos sentamos así. Y mi hermano llega, pues, ¿no? No tenía que venir, pero él llega ahí y nos dice, está pues tu iglesia, tu pastor, está pues, así son. Tanto se alaban, así me dijo, ¿no? Y yo le respondía, ¿no? Como diciendo una palabra que está escrito, ¿no? Dice, donde está eh, reunidos uno o dos personas, ahí estoy yo, dice, ¿no? Yo le podía decir eso, entonces, él pensaba así, entonces, con el hermano Daniel Colquehuanca también así, y compartimos en ahí, ¿no? Y así pasamos esta semana y allá también en la tarde reuniéndonos con los hermanos hablábamos y ellos quieren hacer seminario de vuelta así y estábamos muy alegres, ¿no? Para poder apoyar también así, conversaba. Entonces, y así, ¿no? En este tiempo Dios me da así dificultades así. Y yo podía pensar estos días, ¿por qué así pasa así? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer así? Esta mañana así, ¿no? Y yo podía alzar la Biblia así, voy a leer así, ¿no? Ya estoy como 5 o 6 meses ya y el pastor nos dijo que teníamos que leer, ¿no? Acabar, no sé en qué tiempo, pero yo recién estoy en San Mateo, ¿no? No podía. Y justo esta mañana leyendo así, ¿no? Podía encontrar San Mateo, ¿no? 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido, dice, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice. Y yo podía agarrarme esta palabra. Claro, yo soy hijo de Dios, ¿no? Por Jesucristo. Entonces yo podía tener una esperanza muy grande. Dios sí o sí me va a dar las cosas. Y no, yo hay veces así me desespero, ¿no? Tanto, ¿por qué pasa así, así? Pero si en su palabra dice entonces, Dios tiene su tiempo y en su tiempo me va a dar las cosas. Yo oraba así hoy día, ¿no? Así en un cuarto encerrándome solito, así oraba, ¿no? Pedía a Dios, porque mis pensamientos me quieren arrastrar así. Y por eso yo quería compartir, ¿no? En esta noche. Y también les pido, hermanos, ¿no? Diáconos, los que están viendo,
pueden orar, ¿no? Por mi familia, por mi vida también. Eso quería compartir. Gracias. Sí. Ahora vamos a pasar al tiempo de los especiales. Vamos a ver un especial a cargo de Colegio Sesori al final. Entonces, adelante por favor con la presentación. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. De su siervo. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, y también los hermanos que están participando por el internet, ¿no? Por Zoom, también Facebook, YouTube. Sí, entonces creo que pronto nosotros también haremos presencial todo cultos.
pero también hemos acostumbrado, ¿verdad? ¿No? Por espiritual participaron muchos. Entonces cuando empieza culto presencial, no se queden en sus casas, ¿sí? Y luego todo llegando a la iglesia, ahí podemos escuchar. Entonces, esa noche culto de miércoles, ¿no? Los miércoles nosotros escuchando la palabra, luego oramos. Poco diferente era, el culto de domingo en la mañana es general, que invita, ¿sí? También las personas solo domingo tienen tiempo descansando porque durante la semana del día no trabaja. Pues en la noche muy cansado, solo fin de semana descansa. Y por eso el domingo de la mañana la mayoría viene, ¿no? Los hermanos salvos, también ¿quién? Nuestra familia, invitados, vecinos, todo ya llega. Entonces ahí domingo es una prédica general. Y toda la persona escuchando que entienda, ¿verdad? ¿No? Pero los miércoles poco diferente, hermanos. En nuestra iglesia los miércoles poco diferente, enfocamos para los hermanos y salvos, ¿no? La vida de creencia. Y tal vez las personas están escuchando por internet y Facebook, tal vez se siente poco aburrido, es cierto. Pero por favor, abriendo sus corazones, muy necesario. Y llevar la vida de creencia, eso es muy importante los miércoles, porque no podemos enfocar solamente general toda la participante, ¿no? Por eso por lo menos los miércoles nosotros ahí compartimos. ¿Sí? ¿Está bien todos? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Mi voz está bien o no está? Así. Entonces, primero esa noche vamos a buscar, tiene la Biblia, San Lucas, ¿sí? Todos los hermanos ustedes tienen la Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 17, 11 al 19 voy a leer. Ya todos se encontraron, ¿sí? Libro de San Lucas, capítulo 17, desde 11 voy a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nuevos dónde están? Los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, hasta versículo 19 hemos leído. Esta mañana hora piadosa también, este versículo hemos leído. ¿Recuerda? O los que no participan hora piadosa tal vez, ¿no? Primera vez. Entonces aquí sale sobre los leprosos. Antiguamente esa enfermedad, la lepra, era muy grave. Cuando contagia esa enfermedad agarra al cuerpo era muy grave. Porque pierde la sensibilidad, ¿sí? No sabe, dentro del cuerpo está pudriéndose, muriéndose. Pero no se siente mucho el cuerpo mismo porque no hay sensibilidad. Mata era ese en el cuerpo. Entonces ese virus estando en el cuerpo mismo tampoco se siente.
pasando mucho tiempo recién aparece síntoma. ¿Qué síntoma era? Porque del cuerpo mismo sale pus, huele, ¿cierto? Luego también el piel del cuerpo se cae. Entonces ahí a través de ese síntoma y puede ver, ese lepra era, es grave, está muriéndose. Recién se da cuenta, pero ese virus lepra, en ese momento que se ve, ya tenía ese virus, no es desde antes tenía en el cuerpo mismo, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender? Esa parte puede entender, ¿sí? También aquí alguien tiene igual que lepra, una enfermedad, se llama sueño también contagia era. Ya uno duerme y otro también mirando, duerme, también contagia, ¿cierto? Es muy fuerte, ¿sí? Entonces ya, y cuando se siente silenciosamente, puede salir, luego lavando. ¿Se está bien todo? Si no me muestra, alguien intenta, quiere abrir su ojo, pero finalmente pierde, ¿cierto? Sí, entonces yo también me da mucha pena, olvido, que mientras hablando, mirando ese ojo, también me contagia, ¿cierto? Por eso ya esa parte, si cuando no se puede, si ahí saliendo puede lavar, ¿cierto? Sí, tomando aire fresco, ¿cierto? El aire fresco. Luego tal vez atrás levantándose puede escuchar, ¿sí? Esta noche muy importante. Tal vez los hermanos que participan en Facebook también igual, ¿cierto? Aquí sobre 10 leprosos hablamos, ¿cierto? Entonces ese lepra y entrando en el cuerpo ya está adentro, pero pasando mucho tiempo después y ese sale, síntoma, aparece. Entonces la gente cuando ve ese síntoma que pudriéndose, huele, cayéndose mi piel del cuerpo, recién, yo tengo la lepra, ¿cierto? Peligroso. Entonces mi persona va a morir. Así recién daba miedo. Pero esa enfermedad lepra ya hace tiempo, años atrás ya estaba. ¿En dónde? ¿En dónde? En el cuerpo mismo. Solamente no se da cuenta, ¿cierto? Entonces, justo esta noche nosotros hemos leído San Lucas, ¿verdad? ¿No? Sobre 10 leprosos encontraron a Jesús. Entonces, antes de compartir esa parte, primero vamos a buscar, usted tiene la Biblia, San Mateo capítulo 12. Ya marcando bien esa parte, San Mateo capítulo 12. ¿Encontraron todos? Ya San Mateo capítulo 12, el versículo 43, voy a leer. Ya ustedes también pueden ver, ¿no? Su Biblia, ¿sí? Como está escrito. San Mateo 12, desde el versículo 43 voy a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados y moran y allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Disculpe. Ya aquí leyendo un hombre, ¿sí? Endemoniado, ¿sí? En ese hombre moraba un espíritu inmundo, demonios. Entonces salió. ¿Sí? Imagínese un endemoniado, usted ¿encontraron algunas veces? ¿Encontraron? Nunca. Entonces aquí sale la Biblia,
ese hombre endemoniado era, que era normal, pero un día ese demonio espíritu inmundo entró, ¿sí? Adentro entró era, ¿sí? Entonces igual era igual. Cuando se nota era, ese espíritu inmundo ya entró y agarró a esta persona. Entonces hace sufrir, ¿cierto? ¿Cómo hace? No sé cómo hace sufrir, pero sufre, ¿verdad? Entonces, no sé qué tiempo estaba ese espíritu inmundo en este hombre, pero un día salió de ese hombre. Porque salió leyendo la Biblia, está buscando, ¿cierto?, mejor lugares para reposar, dice. Pero encontró, no encontró. Encontró, no encontró. No encontró, era, ay, en vano me salí, ¿sí? Voy a regresar a mi casa donde yo estaba. Luego regresando y luego llegando en ese lugar de este hombre, ¿cómo estaba? Barrida, ¿qué quiere decir barrida? Ya limpió bien, limpió muy bien, luego también adornada, bonito adorno ese lugar. Entonces ese demonio al llegar estaba más feliz, era, ¿cierto? Ya, ese señor muy guapo, ¿cierto? ¿Cómo sabía que iba a volver mi persona? Sí, y ya está barrido, ¿no? Está barrido bien, está limpiado bien, hasta perfume adornado. Era. Ay, qué bien ese señor. Luego, entonces, trajo, ¿quién más? 7 demonios peores que este espíritu inmundo, y trajo luego como vivían, ¿no?, en ese hombre. Entonces, leyendo la Biblia, si más peor era la situación, ahora más peor. ¿Más peor qué? Principio, ¿cómo estaba, hermanos? También ese hombre endemoniado, ¿cierto? Porque espíritu inmundo entró, agarró. Luego hace sufrir, ¿cierto? Como nosotros tenemos un conocimiento, un endemoniado, ¿qué vida lleva? Ya sabemos, ¿cierto? Entonces hace sufrir, pero un día salió, ¿cierto? Entonces, ¿qué sintió ese hombre? ¿Sí? Mucho tiempo viviendo con demonios. Llevaba una vida, ¿sí?, muy diferente. La gente también miraba a esa persona, ¿cierto? No es normal, sufría. Si fuera, si tendría su esposa, su familia, ¿cómo estaría? Sufre, ¿verdad, no? Pero un día ya salió ese demonio. Ya, ¿cómo estará, hermanos, pensando en esto? Ese hombre tanto tiempo sufría por ese espíritu inmundo. ¿Puede entender todos? Pero un día, qué raro, salió. Entonces volvió, era como normal, ¿cierto? Entonces ese hombre mismo también, qué bien, salió bien ese demonio, yo recuperé. Sí, ahora yo soy ya normal, ¿cierto? Un hombre normal. Sí, entonces ese demonio salió, no va a molestar. Y pensaba, estoy muy feliz, era. Muy feliz, contento. Luego, ese hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ya imagínense, disculpe, ¿no? Ustedes son endemoniados. ¿Ya quién es? ¿Ustedes? Pastor, ¿por qué habla? Soy normal, claro, normal. Sí, supongamos. Ustedes son endemoniados, ¿cierto? Entonces, cada uno, ¿qué vida lleva? Ese demonio, espíritu inmundo, arrastra, ¿cierto? Hace vivir gritando, o tal vez llorando, luego pelea, luego ya una vida no es normal. Pero un día ya ese demonio y salió, se quedó, ¿sí? Normal era. Ya, ¿cómo se siente ustedes? ¿Cómo se siente? Ya verá, no grito más, ¿cierto? Sí, normal, ¿cierto? No me arrastra, no me hace sufrir. Ay, estoy bien, feliz, gracias a Dios, ahora soy normal. Entonces yo también puedo tener un hogar normal. Yo también puedo estudiar, puedo llevar una vida como igual que otra persona como antes, tanto deseaba. Luego ese hombre, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Usted ya salió demonio, recuperó. ¿Qué quiere hacer? Ya vivir tranquilo. Ya, ¿qué quiere hacer también otros?
Ya los hermanos que están mirando por Facebook, ya si supongamos un demonio salió de usted, ya llegó libertad, como ese paz. Ya, ¿qué quiere hacer ustedes? No quiere hacer nada. Extraña y vida anterior. ¿Qué quiere hacer? Todo lo que deseaba, quiere hacer, ¿cierto? Anteriormente no podía, porque ese espíritu inmundo me agarraba fuerte. Entonces, como ahora salió, gracias a Dios, ahora soy normal, ¿sí? Según mi plan, según mi deseo, yo puedo hacer. Luego ese hombre tal vez puede hacer, no sé, según ese hombre que salió, ese demonio, espíritu inmundo, cuando salió, ¿qué hizo? Limpiaron, limpió, ¿sí? Limpiando, vaciando todos. No sé ese demonio cómo estaba viviendo, como cochino, no sé muy bien, pero ya limpiado, ¿cierto? Limpio era, perfume, como sea, adornado. Sí, deseaba vivir mejor que antes, ¿cierto? Luego ya limpiando, ordenados. Pero muy raro era. Ese demonio salió a buscar un lugar mejor para reposar, pero no encontró. Luego volvió, ni modo era, ¿sí? Mejor volver, ¿sí? Ay, ¿por qué me salí? Luego se arrepintió ese demonio, luego y volvió. Y volviendo, ya mirando ese lugar, ¿cómo estaba ese dueño? Bien limpiado era, adornado era, más cómodo ese lugar. Entonces pensaba era, ¿cierto? Voy a traer mis amigos más peores. ¿Sí? 7 espíritus inmundos trajeron. Imagínense, anteriormente ese espíritu inmundo, uno era solo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos espíritus inmundos? 7. ¿Cuántos? 8 era, 8. También más peores que ese espíritu inmundo era. Imagínense, era, anteriormente, no sé, ¿sí? Su dolor, su sufrimiento expresaría por el nivel, o sea, 50, o sea, 60. Pero ahora 8 espíritus inmundos ya vivirá en ese hombre. Entonces, ¿sí? Como y mostrando por el nivel, dolores, ¿cuánto nivel será? Mucho más, ¿cierto? Ya puede entender, hermano, esa parte. ¿Qué quiere decir? Las situaciones era más peor que antes. Muchos hermanos, ¿y por qué en la Biblia está escrito estas cosas, hermanos? ¿Por qué está escrito en la Biblia estas cosas? Eso también sucede en nuestra vida, hermanos. El pastor Andrés, ¿qué está hablando? Eso también dentro de la iglesia sucede. ¿De qué está hablando? Ese hombre, mire, tanto tiempo sufría, tanto, ¿cierto? Deseaba vivir una vida mejor, una vida feliz, llevando una vida normal, igual que otras personas. Pero no se puede, ese hombre, porque fue agarrado, espíritu inmundo, ¿cierto? Pero un día, gracias a Dios, salió, ¿no? Y recuperó. Entonces, automáticamente ya puede pensar. ¿Qué puede pensar? Tanto tiempo ese demonio me agarró. Yo deseaba llevar una vida normal. Yo quería vivir felizmente, pero no podía porque ese espíritu inmundo me agarró. Yo sufrí, yo salí, grité, una vida animal era, ¿sí? Miserable, fracasándome, sufriendo, dañando, ¿sí? Alrededor de mi persona. Lloraba, he visto, era, mi familia llora mirando mi forma de vivir. Mirando mis amigos, no quiere estar conmigo, era, porque le da vergüenza, era, porque mi amigo es endemoniado. Entonces, tanto tiempo sufriendo ahora, luego, gracias a Dios, salió ese demonio. Entonces, automáticamente puede pensar. ¿Qué puede pensar? En verdad, ahora salió, gracias a Dios. Pero ese demonio otra vez vuelve, ¿qué voy a hacer? ¿Ya puede imaginar esa parte? ¿Puede pensar? Ya, aunque ya soy libre ahora, sí, soy normal, gracias a Dios. Pero ese demonio otra vez puede agarrar, no puede agarrar. ¿O no puede? Ya, otra vez puede agarrar, no puede agarrar. Puede agarrar y vivir otra vez igual que antes, va. Pensar era pensar.
Porque anteriormente igual era, yo quería vivir felizmente. Yo quería vivir una vida, ¿sí?, con alegrías, pero no pude, porque ese espíritu inmundo entró, me agarró. Entonces ahora un tiempo ese espíritu inmundo salió, pero nuevamente puede volver, no puede volver. Puede volver a agarrar. Entonces yo otra vez voy a sufrir, ya pensando qué debe hacer entonces ese hombre. Así en esa manera pensando, ese hombre, ¿qué haría? ¿Qué haría? Va a buscar era para que no me agarre, ¿cierto? Cuando me agarra, otra vez una vida arrastrada era. Cometer pecado, luego sufrir, gritar, ¿sí? ¿Verdad, no? Entonces, mientras salió, ¿sí?, no está aquí en mí. Entonces va a preparar era para que no repita. Un poco difícil esa noche. Va a pensar, ¿cierto? Si no quiero volver era igual que antes. Entonces tal vez ese espíritu inmundo otra vez me agarra. ¿Qué voy a hacer? No tengo fuerza, no tengo capacidad. Igual que antes va a vivir. Pensaba, ¿cierto? Entonces va a preparar, va a preparar. Cuando vuelva para que no me agarre, ¿sí?, para que no entre en mí, ¿cierto? Voy a preparar. Luego va a pensar, era pensar. Pero ese hombre, ¿qué hizo? Después de salir ese demonio, ¿qué hizo? Planeando. Sí, tanto tiempo yo sufrí por ese demonio, ¿cierto? Entonces, yo desde ahora soy libre, estoy feliz. Yo voy a vivir bien, yo quiero vivir felizmente. Luego ya limpiando su cuarto, su casa, ¿cierto? Limpiando, adornando. ¿Por qué limpia? ¿Por qué adorna en su casa ustedes? Ya, ¿por qué ustedes adorna, refacciona a la casa? Ya, ¿por qué refacciona su casa? Adorna. Quiere vivir más cómodo, ¿cierto? Sí, más felices. Ese hombre también igual era. Pero no pensó, ¿cierto? Otra vez ese demonio viene a agarrar a mí, ¿cierto? Eso no pensaba era. Cuando otra vez agarra, puede vencer ese hombre a ese demonio. No podía era. Por eso un tiempo atrás, ahí esa vida llevaba, hermanos. Ya San Marcos tiene capítulo 5, vamos a ver. Aquí también sale, ¿no?, otro endemoniado. Y esa noche, un poco raro, ¿no? Sí, mi tema todo. San Marcos capítulo 5 leyendo sale aquí endemoniado o gadareno era. Jesucristo entró, sí, a la región de los gadarenos. Entonces, en esa región estaba viviendo una persona también endemoniada. ¿En dónde vive? Entre los sepulcros, ¿no? En los sepulcros. Ahí está viviendo. Según esa forma de vivir ya podemos ver, era, ese hombre no es normal, ¿cierto? Igual era, fue agarrado por demonio, espíritus inmundos. Entonces debería vivir una persona normal. ¿En dónde debería vivir? En la casa, con su familia. Pero ¿en dónde vive ese señor gadareno? Entre sepulcros. Luego, ¿qué vida lleva? Vamos a ver. Ya 2, San Marcos capítulo 5, desde 2 voy a leer. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. 5.
Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ya aquí hasta versículo leyendo ese hombre endemoniado. Entonces en su corazón había espíritus inmundos. Entonces Jesús cuando llegó a esa región, sabía que ese hombre fue atado por espíritus inmundos. Entonces para este hombre Jesús llegó luego habló, ¿cierto? ¿Sí? Y ¿cómo te llamas? Preguntando, ¿qué dice ese demonio? ¿Me amo? Legión ¿qué quiere decir? Muchos, ¿sí era? No es muchos. Entonces Jesús echó ese demonio Entonces encontrando Jesús, ese demonio, aunque mucho era, ¿cierto? Legión, ¿no? Entonces no puede ya estar en ese lugar, en ese hombre. Entonces ahí estaban los cerdos, ahí entraron, luego todos cayeron al abismo y murieron. Entonces ese hombre un tiempo estaba viviendo, ¿qué vida él? Como entre los sepulcros, luego dando voces, ¿no? Altos, gritando. En la noche, en el día, la gente molestaba, muy incómodo, amarraron, ¿cierto? Con cadenas, pero sirve, no sirve, se rompió. Luego sigue igual ¿sí? Gritando, luego hiriéndose a su cuerpo mismos por las piedras. Entonces la gente mirando esa forma de vivir, daba miedo. Y ya no se puede acercarse a ese hombre, ¿cierto? Sí. Entonces, aunque su familia también quiere ayudar, pero ¿puede ayudar? ¿Puede ayudar? Ya no se puede. Entonces, ahí viviendo. Pero cuando Jesús llegó, encontró. Entonces, encontrando esa legión, ¿no? Legión, muchos demonios encontraron a Jesús. Entonces, encontrando hijo de Dios, como dueño de este mundo verdaderos. Entonces, legión no podía agarrar a ese hombre, ¿cierto? Jesús habló, ¿sí? Salgan de hombres. Entonces ya no podía atarle a ese hombre los demonios, espíritus inmundos. Luego pidió, necesita, para salir de ese hombre necesita. ¿Qué necesita? Dame otro lugar para entrar, ¿cierto? ¿No? Sí, entonces justo estaba los animales, cerdos, estaba ahí, entraron. Luego, ¿qué hizo? Luego entraron abismo, ¿cierto? Todos y ya murieron. Al ver las personas tenían miedo, ¿cómo los demonios, espíritus inmundos obedecen a ese hombre Jesús, ¿cierto? Entonces, según esta palabra, ¿quién es más poderoso entre demonios? Luego Jesús. ¿Quién es más poderoso? Jesús. Ya, Jesús es más poderoso, Como ese endemoniado escuchando, no es 1, 2, 3 demonios. Legión muchos. Pero antes Jesús no hace nada, Luego Jesús echando, hablando, obedecieron. Ellos, ya, Jesús es poderoso, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí la gente puede pensar, pero ¿qué hicieron las personas? ¿Qué hicieron las personas mirando esa situación? Por ese hombre Jesús murieron. ¿Qué murieron? Muchos animales murieron y perdieron. Ay, malo era. Por Jesús perdió, ¿sí? Mis bienes. Ay, por Jesús perdió ¿sí? Mis materiales. Luego quería matar. Ya no podía estar más Jesús en esta región. Entonces ahora Jesús quiere ir a otro lado, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver. Ese hombre pensaba, miraba, ¿por qué ese Jesús me ayudó, cierto? Hecho me ha dado una vida, mejor vida es. Pero ¿por qué la gente quiere expulsar de nuestros pueblos? Ese Señor Jesús no podía entender. Luego ese hombre, mirando esa situación, se acercó
de Jesús, luego pidió era. Vamos a ver el versículo. Ya, 17 voy a leer. El versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, ¿no? Contornos. Perdón, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que vaya, era, ¿cierto? Ya vaya rápido de mí, nuestro y pueblos. Entonces Cristo, sí, estaba, sí, ya yendo a otro lado por el barco, ya versículo 18, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le hace estar con él. Ya aquí vamos a ver este hombre poco diferente que sale en San Mateo capítulo 12, ¿cierto? Ese hombre también un tiempo sufría por ese espíritu inmundos, ¿sí? Tanto tiempo sufriendo, pero ya se encontró Jesús. Luego, ya gracias de Jesucristo, ya salió era ese espíritu inmundo. Muchos salieron. Llegó una vida normal, ya llegó paz, ¿cierto? Entonces, ese Señor también ahora mirando mi vida normal era. Me ha sanado era. Soy libre, estoy bien, yo puedo hacer, ¿cierto? Tanto deseaba, quiero estar en mi familia, quiero hacer esto, ganar, estudiar, tanto va a desear, ¿cierto, hermano? Pero también pensó, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? Aquí ya, versículo 18, él se acercó de Jesús, luego ¿qué pidió? Quiero estar, dice, ¿con quién? Con Jesús era. ¿Por qué quiere estar con Jesús? O sea, ¿por qué quiere estar con esos hermanos? Ese hombre también, igual que San Mateo capítulo 12 hemos leído, tenía mismas situaciones, estaba sufriéndose, no era una vida normal, ¿sí? Como miserables, pero un día salió ese espíritu inmundo, recuperó, se sanó. Entonces igual que San Mateo capítulo 12, ¿qué hace? Igual que ese Señor, ¿cierto? Según su plan, según su deseo, ya puede vivir era, libremente, ¿cierto? Ya se sanó, ¿me puede entender? Pero aquí San Marcos capítulo 5, ese hombre poco diferente era. Se acercó de Jesús, ¿sí? No limpió, ¿sí? No está yendo según su deseo, según su plan. Se acercó de Jesús, luego pidió, ¿qué pidió? Yo quiero estar con usted, Jesús. Quiero ir juntos, está pidiendo. ¿Por qué era? ¿Por qué pidió? Sí, claro, recordando su vida anterior, cómo ha vivido. Sí, muy mal, ¿cierto? Triste. Una vida endemoniada. Imagínense, gritando era. En el día, en la noche. Grita, hiriéndose su cuerpo mismos por las piedras. Luego también, ¿qué hace era? Si cadenas se rompe, la gente amarrando, luego vive entre los sepulcros. Entonces, esa vida no es normal. Recordando, yo he vivido así. Yo intentaba vivir felizmente con mi familia, igual que otras personas, pero yo no podía, ¿sí? Ese espíritu me agarró, más fuerte que yo, ¿sí? Yo intentaba, pero finalmente yo perdí, ¿cierto? Ese más poderoso era ese espíritu inmundo. Entonces, otra vez, ese espíritu inmundo me agarra, otra vez yo viviré, no era, no. Imaginándose esa vida, ya no quiere, no desea. Por eso tenía mucho miedo. Pero ¿quién echó ese demonio? ¿Quién echó? Jesús era Jesús. Luego se acercó. Jesús, yo quiero estar con usted, porque tengo miedo. Ese demonio otra vez viene a mí, luego otra vez yo voy a llevar esa vida, aunque no quiero, pero otra vez no quiero. Entonces, única esperanza que es era estar juntos, porque cuando Jesús encontrando ese demonios y salieron,
Jesús más poderoso era. Entonces él pensaba, recordando vida anterior, para que no sufra, yo tampoco ya tengo capacidad. Otra vez me agarra, otra vez me engaña, va a vivir, no quiero. Entonces, aquí está esperanza. Mi esperanza es Jesús se acercó y pidió, quiero estar juntos. Estando al lado de Jesús, otra vez viene ese espíritu inmundo. Jesús va a solucionar. Eso era su plan, ¿cierto? Muy diferente que San Mateo, un hombre que sale San Mateo, capítulo 12 era. 12, ¿no? San Mateo, capítulo 12. En caso de San Mateo, capítulo 12, ¿qué hizo era? Él también recibió la gracia. Ese demonio de repente salió. Llegó paz, tranquilidad, ¿sí? La gracia era. Pero ese momento, después de salir, ese hombre pensaba, ¿qué pensaba era? Gracia era. Tanto tiempo yo sufrí, tanto tiempo yo no podía hacer según mi plan, ¿cierto? Entonces mucho deseaba, eso quiero hacer, eso quiero hacer. Según su corazón, según su plan, sí, limpiando sus cuartos. Luego también adornando muy bonito, ¿cierto? Para vivir bien, ¿cierto? Pero lamentablemente ese demonio que ha salido nuevamente volvió. Pero cuando volvió y trajo más peores. Luego la situación de ese hombre más peor que el principio, dice, más peor que el principio. Igual, hermanos, dentro de la iglesia, muchos hermanos llevaba un tiempo muy desordenadamente. También era una vida pecaminosa. No sabe cómo va a ordenar mi vida. Pero gracias de Dios, encontrando esta salvación tan grande. Después de recibir la salvación, encontrando como nuestro Señor Jesucristo. Entonces ordena, igual, ¿cierto? A través de la guía de nuestro Señor Jesucristo, lleva otras vidas. Pero rápidamente, ¿qué hace? Igual que este hombre que ha salido un espíritu inmundo, ¿qué hace? Olvida, ¿qué olvida? ¿Qué olvida? Mi vida cómo era. Sí, yo intentaba vivir felizmente, llena de esperanza, pero ¿se podía ese hombre? No podía era. Cuando llegando ese espíritu inmundo, me agarró fuerte. Intenté salir, pelear, ¿cierto? Pero no podía era, porque más poderoso ese espíritu inmundo. Los hermanos también igual era. Después de recibir la salvación también, estaba muy feliz. Agradecemos, gracias Señor Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. Gracias, gracias. Luego también, después de recibir la salvación, piensa, ¿qué piensa? Gracias, soy libre, soy hijo de Dios. Entonces viviendo este mundo, yo necesito, quiero vivir. ¿En qué vida quiere llevar, hermano, ustedes también? ¿Qué vida desea? Una vida tranquila, mejor, ¿cierto? Sí va a desear, pero muy importante es, si olvida. Anteriormente también nosotros deseamos. ¿Qué deseamos? Vivir bien, ¿cierto? ¿No? Felizmente, sí, con mucha esperanza. Pero llevaba esa vida, no era así. Como esa sombra, ese hombre, San Mateo capítulo 12 sale. Como nosotros. Un tiempo ese espíritu inmundos, agarrando a nuestra vida, dando deseos, llevaba una vida y otra vida. Sufrimiento era, fracaso era. Pero un día nosotros también hallamos la gracia de Dios. A través de ese evangelio que ha llegado, ha escuchado, recibimos la salvación. A través del evangelio limpió nuestros todos pecados. Luego dando otra vida nueva, ¿cierto? ¿No? Sí, empezando con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es? No recordamos,
no pensamos en la vida anterior. Desde ahí deseamos, ¿qué deseamos? Yo otra vez echando, esforzándome, planeando bien, luego echando todo el corazón, mi vida será, ¿sí? ¿Cómo será? Hermosa, mi vida será. Luego, nuevamente, muchos desean, confiando en sí mismo, ya desean vivir la vida. A través de 2 libros, ¿no? San Mateo capítulo 12. Ese hombre también fue atado un espíritu inmundo. San Marcos también capítulo 5 también, ese hombre igual era, a través de espíritus inmundos fue atado, agarrado, ¿cierto? Llevaba lo mismo, era lo mismo, pero 2 personas muy diferentes. Un hombre que San Mateo capítulo 12 sale, cuando halló la gracia que salió de su cuerpo ese espíritu inmundo, él preparaba, era cierto, para él vivir bien, cierto. Pero ese San Marcos capítulo 5 sale, ese hombre recordaba, cierto, yo no tengo capacidad, era. Otra vez este espíritu inmundo me agarra, otra vez viviré, no tengo, cierto, no tengo capacidad. Entonces pensando, recordando, ya se daba cuenta, era, en mi vida necesito. ¿Quién necesita? Jesús era, Jesús pidió acercándose, Jesús, quiero estar contigo, era, porque tengo miedo, porque no tengo capacidad. Otra vez el espíritu inmundo me viene, me agarra, me arrastra, hace vivir. Yo que entre los sepulcros, gritando, hiriéndome, sufriendo, esa vida ya no quiero vivir. Entonces, acercándose, pidió. Pero Jesús, ¿qué dijo? Permitió que esté al lado de Jesús. Ya no permitió, ¿cierto? Sí, vamos a ver. El versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, en vez de acompañar a Jesús, Jesús habló, vuelva, dice, a tu casa, ¿cierto? Vuelva a su casa. Luego, ¿qué hace? Te explica, ¿cierto? ¿Qué te explica? Yo estaba, así es, endemoniado. En los sepulcros estaba gritando, hiriéndome, cadena se rompía, mi vida es miserable. Pero gracias, Señor Jesucristo. Jesucristo ya se acercó, hecho ese demonios. Luego me ha dado esa bendición, esa salvación. Ya mientras ese testimonio, ya contando a toda la familia, a todas las personas, manifestaba. ¿Qué manifestaba? Sí, la obra de Dios. La gente escuchando, wow, ¿cómo ha cambiado esa vida? Yo también era borracho, no puedo. Ese borracho me agarro. Luego sigue, hace tomar, vivir, pelear, perder todas las platas. Igual, Señor, sí fue agarrado, me fui agarrado. ¿Qué es? Ese corazón, ¿de qué es? Desea cerveza, que sea, dineros, también que sea. Alguien dice mujeriegos, de mujeres, me agarra muy fuerte, me hace llevar. Señor, escuchando, usted también llevaba esa vida, ¿cómo ha solucionado? ¿Cómo ha mejorado? Escuchando sus testimonios, a Jesucristo recibiendo, Jesucristo ya recibiendo en mi corazón, en mi vida, también igualito en mi vida puedo ver, dando mucha esperanza. Luego Elio también recibiendo, creyendo, Jesucristo podía ver esa obra, ¿cierto, hermanos? Entonces ese hombre cada vez, como Jesucristo había dicho, cuéntale, dice, cuéntale, testifica, ¿cierto? Hablando, predicando, siempre podía recordar. ¿Qué podía recordar? ¿Está muy cansado? Parece muy cansado. Ya mientras él testificando va a recordar, ¿qué vida? Su vida anterior era anterior. Cada vez comentando, hablando, contando. Yo era así. Señor, escuche bien.
Yo era antes así esa vida fracasada, miserable. Pero después de encontrar a Jesucristo, mi vida así es. Sí, cada día comentando, él podía recordar. ¿Verdad? Yo no podía vencer ese espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo me agarró. Yo debería vivir esa vida nuevamente. Pero por la gracia del Señor, ¿cierto? Me ha dado esas gracias. Luego nuevamente ese Señor siempre testificando, predicando, dentro de ese testimonio hace recordar. ¿Cierto, hermanos? Luego ahí podía ver la obra del Señor Jesucristo. Esa vida, hasta ahora, ese hombre cómo vive. Ese hombre cómo vive. ¿Cómo vive? Ya aquí 18 dice, ya juntos vamos a leer 18, usted tiene el versículo 18. ¿Ya tiene? Ya junto, 1, 2 y 3. Perdón, pero no es 18 era. ¿Sí? 19, ¿cierto? 19. Ya 1, 2 y 3. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo ha tenido? Jesucristo, ¿qué dijo a ese hombre? Es única esperanza. Él quiere estar juntos. Entonces Cristo va a proteger. Jesucristo va a echar, ¿no es cierto? Nuevamente bien, pero Jesucristo no permitió. Llevaba gran miedo, era, porque yo no tengo capacidad. Otra vez, ¿sí? Yo puedo vivir esa vida, no quiero. Pero Jesús, ¿qué había dicho a él? Sí, en él no había esperanza, ¿sí? No había. Entonces, esa palabra del Señor Jesucristo que había dicho, ¿no? Cuéntelas, la familia, las personas. Entonces, escuchando esa palabra del Señor Jesucristo, todos los días, ¿qué hace? Cuente. Jesús me ha dicho, ¿qué me ha dicho? Cuéntelas, contándos, explicándos esa vida. Ayuda, ¿sí? Mirando también la obra de Dios. Por eso ese hombre hasta ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hasta ahora sigue, ¿cierto? Y cuente, yo era endemoniado. Yo era esa vida, Yo no podía, yo no tenía capacidad. Yo fracasé, yo perdí todo, ¿cierto? Pero ahí Jesucristo me ha dado esta salvación, esa gracia. Por eso ahora tengo miedo también. Yo no hago testificar, yo no hago compartir nuevamente, ¿cierto? Ese demonio, espíritu inmundo me va a agarrar. No quiero vivir. Jesús me ha dicho, Eso por eso haz. Sí, esta noche nosotros hemos leído en San Lucas capítulo, ya volveremos. San Lucas capítulo 17. Aquí Jesús entró a un pueblo. Entonces al entrar encontró 10 leprosos, ¿cierto, hermanos? Entonces 10 leprosos, como hablamos en el principio, ese lepra, el virus lepra es muy peligroso. Porque ya en el cuerpo ya había, pero en el principio no se nota. Pasando mucho tiempo después recién, porque su pierna, ¿cierto? Su piel y pudre. Luego también, aunque cayéndose, tampoco se siente, pierde la sensibilidad. Entonces esa vida llevando, ¿cierto? Si ahí encontró a Jesús. Encontrando a Jesús, Él es Hijo de Dios. Él sanaba a muchos enfermos, igual Él puede sanar a nosotros. Con esa esperanza, desde lejos gritaron, ten misericordia, ¿cierto? Ten misericordia, ayúdenos. Jesús mirando desde lejos se nota, ¿quién era ellos? Leprosos, sufriéndose por esa enfermedad. Vamos a ver, ¿sí? El libro de Levítico sale, capítulo 13, sobre los leprosos, ¿no? Sale. Libro de Levítico tiene, hermanos, capítulo 13, desde el versículo 45 voy a leer.
Ya todos encontraron el libro del Levítico, capítulo 13, desde 45 voy a leer. Ya, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundos. 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada, dice. Sobre los leprosos, según la ley de Israel, ¿cierto? Dios ha dado ese mandamiento. Cuando una persona ve esa lepra, no puede vivir más, ¿cierto? Claro, cuando ve ese síntoma, se nota, tiene que llevar ante sacerdote. Sacerdote ya y revisando va a declarar, él es leproso o limpios. Entonces, cuando el sacerdote declara él es leproso, desde ese momento ya no puede vivir juntos con su familia, ¿cierto? Luego tampoco puede vivir en el campamento, en el pueblo. ¿A dónde tiene que vivir? ¿En dónde? Fuera de la ciudad, ¿cierto? También solo era, para que no contagie, ¿cierto? ¿No? Entonces no puede vivir con sus familias. Entonces luego también tiene que gritar. ¿Cómo tiene que gritar? Soy inmundo, era inmundos. Ya usted así quiere vivir. Cuando alguna persona se acerca, luego así tapando, soy inmundo, inmundo. Ahí puede gritar. Luego no puede vivir juntos en la ciudad, fuera de la ciudad. ¿Así quiere vivir? Creo que quiere vivir. Ya aquí también los leprosos, aquí ya un versículo, aquí 45 hemos leído, ya 46, ¿ya tiene hermanos? 46. Ya junto vamos a leer, hermanos, ya aquí se ve también en la pantalla, ya 1, 2, 3, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Y aquí leyendo todo el tiempo que la llaga estuviere en él, adentro ahí era la lepra, ¿cierto? O sea, mientras esa llaga estuviere en él, es inmundo era. Aunque él desea vivir con su familia, aunque desea trabajar en la ciudad, él desea, ¿cierto?, con su esposa, sus familias. ¿Se puede? No se puede. No se puede, era, no se puede. Mientras estando esa llaga en él, ¿qué quiere decir? Esa llaga agarró fuerte, contagiándose, ya vive, ¿sí? Pudriéndose, saliendo pus. Luego también muy peligroso, hasta la vida va a quitar. Entonces esos leprosos ahí fuera del pueblo, fuera de la ciudad, debe vivir. Ahora, ¿sí? Jesús entró al pueblo. Al entrar, ahí estaba, ¿quién? 10 leprosos. ¿Qué hace? Desde lejos, porque desde lejos, cuando se acerca, ¿qué debe hablar? Soy inmundo, era inmundo. Inmundos. Entonces, tanto tiempo ellos sufrieron. No podía estar en la ciudad. Una vida no es normal, sufriéndose. Luego también, todos los días, ¿a dónde? Lejos de la ciudad, ¿cierto? Lejos de su familia, tampoco puede encontrar. Cuando alguna persona se acerca, ¿qué debe hablar? Inmundo luego, ya vete, ¿cierto? Si soy inmundo era, peligroso. Entonces, ellos así quieren vivir, tampoco era. Pero ese virus, lepra, adentro, agarrando a ellos, ya llevando esas vidas. Ellos mismos tampoco podían pensar, ¿cierto? Entonces ahí, ten misericordia. Encontrando a Jesucristo, Él va a sanar. Tenía mucha esperanza. Ten misericordia, gritaron desde lejos. Entonces Jesús mirando, ellos son leprosos. Desea misericordia. Entonces en Jesús tiene llena de misericordia, ¿cierto? Luego, ya usted quiere sanar.
sí, Señor, ten misericordia. Era, no quiero vivir esa vida. Yo también quiero. ¿Qué vida quiere? Con mi familia. Dame una vida, sí, muchas felicidades, gozos. Quiero vivir, ayúdeme. Entonces Jesús dijo esto, vamos a ver. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces Jesús tiene en Jesús, ¿qué tiene? Llena de misericordia. Mirando 10 leprosos, Jesús quería ayudar a sanar. Por eso habló, vaya, dice, ¿a dónde? Hacia donde hay sacerdotes enviando. ¿Por qué envía sacerdotes? Declara, ¿cierto? Sacerdote mirando, ya limpio era, fue sanado. Entonces, ellos, ¿sí? Todo el pueblo a sacerdote declaró, ya es limpio, era, nuevamente puede vivir con la familia, con nosotros. Entonces, Jesús, ya usted fue sanado, ¿cierto? Muestra a sacerdote, era. Pero mientras yendo, fueron sanados, ¿cierto? Sí, sanado era, estaba muy feliz, contentos. Ya versículo ya 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ya entre 10 leprosos, como Jesús ha dado su misericordia. Mientras yendo ante sacerdote, fueron limpiados, ¿cierto? Y sanados. Entonces 10 leprosos, todos podían hallar esa gracia. Pero entre 10, uno mirando su cuerpo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue limpiado, fue sanado, no huele más pus. Sí, también tiene sensibilidad, puede sentirse. Oh, me fui sanado. Qué raro era. Jesucristo había dicho que vaya ante sacerdote. ¿Ese quién es? Jesucristo, Hijo de Dios. Ese Señor poderoso era. ¿Cómo fue sanado? A través de su palabra. Estaba muy feliz, contento. Luego entre 10, solo uno, volviendo, se postró ante el pie de Jesús, glorificando a Dios. Si Génesis capítulo 7 leyendo sale, hermanos. Génesis capítulo 7 leyendo, Noé, la familia de Noé, después de construir el arca, luego entraron con los animales que Dios había mandado. Después de entrar, Dios cerró la puerta del arca. Luego y comenzó a enviar el diluvio. Génesis capítulo 7 leyendo, ya Dios envió. ¿En qué manera envió el diluvio? Durante 40 días, 40 noches. ¿En qué manera? Dios abrió como ventana del cielo, dice, como cataratas. ¿Han visto catarata? Llorea, no, se cae, muchos. Luego también reventó las fuentes del abismo de la tierra, reventó era. De ahí esa manera Dios envió toda la manera, ¿cierto? El diluvio. Luego capítulo leyendo sale, ¿qué sale? Aumentando, ¿cierto? Las aguas aumentando. Pero capítulo 8 entrando, diferente era. Dios recordó, ¿sí? A Noé, a los animales que estaban en el arca, dice. Recordó era. Luego enviando el viento comenzó a disminuir era. Cerrando la ventana del cielo, deteniendo las lluvias, luego cerrando la puerta de las fuentes del abismo. Todo Dios cierra, disminuye. Por eso el capítulo 7 y 8 leyendo muy diferente era. En el capítulo 7 sigue era, Dios manda. ¿Qué manda? Sigue manda. ¿Qué manda, hermanos? El diluvio era. Sigue mandando. Luego, ¿qué hace? Amenaza, molesta, destruye, mata a todos.
Pero capítulo 8, a la revés, ¿qué hace? Detiene las lluvias. Luego también cierra, disminuye, disminuyendo. Es muy diferentes. Entonces, nosotros compartimos con los seminaristas. ¿Qué hay diferencia capítulo 7, capítulo 8, Génesis? Porque en algunos hermanos sus vidas sigue manda. ¿Qué manda? Y diluvio era diluvio. Sigue manda, no disminuye, ¿cierto? Ya, llegando diluvio, miedos. Luego diluvio, ¿qué hace? Destruye, todo destruye. Pero algunas personas igual, capítulo 8, disminuye. ¿Qué disminuye? Lluvia detiene, disminuyendo. ¿Qué hay diferencia, hermanos? ¿Cuándo comenzó a disminuir? Leyendo la Biblia, en el capítulo 7, podemos buscar, sí, hermanos. Ya usted tiene capítulo 7, Génesis. Génesis capítulo 7, el versículo 21. ¿Ya encontraron? Ya juntos vamos a leer, hermanos. Ya todos los hermanos están participando en Facebook. También juntos vamos a leer en sus lugares. Ya 1, 2 y 3. Y murió toda carne que se mueve por la tierra, aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo. Ya cuando ya disminuyeron las aguas, ¿cuándo será? ¿Cuándo murieron toda la carne? Ya, ¿cuándo ya disminuyeron? ¿Ya puede entender? Si cuando ya disminuyeron las lluvias, cataratas, las fuentes de abismo de la tierra, ¿cuándo? ¿Todos? ¿Todos murieron? ¿Hasta que todo muriera? Sí, eso era, todos, pero todos los hombres, todos los animales, ¿dónde? ¿A dónde está? Fuera del arca, era fuera del arca. Fuera del arca, pero dentro del arca también estaba ¿quién? Los hombres, animales. Fuera del arca también los hombres, animales. Dentro del arca también los hombres, también animales. Había, pero esa lluvia, ¿a dónde nomás llevó, arrastró y destruyeron? Afuera. Todo lo que estaban afuera, Dios mató todos. Dios mirando, no se quedó ni uno fuera del arca. Solamente Dios mirando, dentro del arca, la familia de Noé, animales nomás sobrevivieron. Desde ahí, Dios envió el viento, luego disminuyeron, ¿sí?, las lluvias, deteniendo las aguas. ¿Cierto, hermanos? Esa parte. Porque los que estaban fuera del arca, ¿quién eran? Los que confían en sí mismos era. Mirando al cielo, ¿cómo va a llover ese tipo de diluvio? ¿Cómo va a destruir tantas personas? Ya todo lo que confiaban según su punto de vista, todo lo que confiaban según su sentimiento era. Ellos, Dios, destruyeron, todos. ¿A quién destruyeron, hermanos? Todos los que estaban fuera del arca, ¿cierto? Pero ¿quién eran ellos? Ellos confiaban en sí mismo, era, según su punto de vista. Creo que mirando al cielo, ¿va a llover? No va a llover. No va a llover. Mirando a Dios, ¿cómo va a destruir toda la persona? Son muchos. Entonces, ¿por qué Dios creó? Ya, las personas confían según su punto de vista. Las personas confiaban de sí mismo. Ellos se quedaron fuera del arca. Pero dentro del arca, en la familia de Noé, diferente. Según su punto de vista, tal vez no va a llover, no va a suceder como Jehová Dios había dicho. Pero ellos, no. Mi vista no es real. Mi sentimiento no es real. Mis pensamientos no es real. ¿Sí? Luego ellos
dejando, despojando. Luego recibieron, creyeron la palabra de Dios, estaban dentro del arca. Dios odia, hermanos, abomina era. ¿A quién? ¿A quién? Los que confían era. Los que confían, hacia ellos sigue Dios manda. ¿Qué manda? Diluvio era. ¿Hasta cuándo? Desaparezca era. Hasta que muera. Esa confianza en sí mismo era. Esta noche tal vez los hermanos, si usted también confía en sí mismos, si entonces ahí sí que va a llegar era diluvio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que esa confianza en sí mismo era. Dios quiere matar era. Ni uno tiene que ya estar ahí, ¿cierto? Solamente Dios quiere que se quede. ¿Quién? La familia de Noé era. Luego los animales que estaban dentro del arca. ¿Quién es Elías? Elías no confiaban en sí mismos, solamente mirando, escuchando la palabra de Dios. Iguales, entre 10 leprosos, Jesús ha dado su gracia. Mientras yendo ante el sacerdote, fueron limpiados. Pero uno nomás volvió. Luego Jesús mirando, sí, y como dice, nombre no hay, no en la Biblia, ¿no? Ya hablamos, señor Jorge, uno de 10 era. Leproso Jorge, son 10, tu compañero 9, ¿dónde está? Y preguntó Jesús. Jesús preguntó, ¿dónde está? Los 9, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermanos? Ellos hallaron también la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue librado de esa enfermedad de lepra anteriormente. Esa enfermedad lepra agarró. Aunque ellos querían vivir con su familia, dentro de la ciudad, una vida, ¿sí?, hermosa, ese quería llevar. Pero mientras teniendo esa lepra en su cuerpo, ya no podía. ¿Quién maneja, quién domina su vida? Esa lepra era lepra. No podía solucionar, ¿cierto? Pero cuando Jesús encontró y ha dado, ¿sí?, la gracia, hecho era esa enfermedad, lepras, ha dado una vida nueva. Pero entre 10 leprosos, solo uno volvió. Entonces Jesús mirando, qué raro era, qué raro. Porque tú solo nomás regresó. 9, ¿dónde está? 9, ¿dónde está, hermanos? Elías, al ver, fue limpiado. Era. Qué bien, gracias a Dios. Yo recibí la gracia de Jesucristo. Era. Desde ahora, yo viviré bien, ¿cierto? Yo viviré planeando mi vida. Yo puedo vivir, ¿cierto? Luego Elías, nuevamente, Elías planea. Luego lleva su propia vida. Era como fuera. Yo puedo hacer bien. Yo puedo dirigir mi vida, olvidando su vida anterior. Su vida anterior, ¿cómo era? Leproso era. Ellos podían vencer esa lepra. No podía, pero muy raro era. Después de sanar su enfermedad rápidamente. Aunque estoy feliz, gracias, Señor Jesucristo. Dice, ¿qué vida lleva Elías? Su propia vida, ¿cierto? No sé si quiere estudiar, no sé, quiere trabajar, no sé, quiere ganar dinero, no sé, él quiere viajar, no sé, él quiere formar un hogar. No sé, cada uno, 9 se fueron, no podía ver, pero uno regresó. Luego, ¿qué hizo? Ante Jesús se postró, ante pies de Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Rodillándose ante pie de Jesús. ¿Qué quiere decir? Soy nada. Yo necesito, aunque me fui sanado, ¿cierto? Me fui sanado, soy normal. Yo también puedo estudiar, puedo hacer, pero soy nada. No tengo capacidad, no tengo sensibilidad. Nuevamente
y un deseo me agarra, me va a arrastrar. Si un pensamiento ya entra, me va a agarrar, va a sufrir igual que antes. Soy nada. Ante pie de Jesús, y se postró. Necesito, necesito. ¿Qué necesito? Su guía era. Necesito Jesús. Ayúdeme. ¿Sí? Cuando una vez el pastor y habló era. Cuando pastor viajando, se siempre acompaña. Algunos pastores, también ancianos. Luego también nos enseñaba era no confiar en sí mismos. Aunque ahora este año va a cumplir 60 años, después de recibir la salvación, pastor, 60 años va a cumplir, ¿cierto? Entonces antes, como cumpliendo 50 años, compartía nosotros. Durante 50 años Dios me ha acompañado, Dios me ha dado su gracia. Pero mañana, no sé, en mi vida Dios va a acompañar, no sé muy bien. Yo confío en mí mismo. Mañana mismo yo también puedo adulterar. Yo también puedo cometer pecado. Imagínense, hermano, durante 50 años, ¿Dios ayudó o no ayudó? Ayudó. ¿Dios acompañó o no acompañó? Pero el siervo nos decía, yo en ese momento yo confío, no sé, mañana mismo puedo adulterar. Mañana mismo yo puedo cometer el pecado. Y habló muy fuerte. Sí, esa parte sí confía en esa noche los hermanos escuchando. Aún recibió la salvación. Aún está en la iglesia. Aún sigue predicando el evangelio. Pero en ese momento ustedes también, esa noche, confiando en ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Confiando en ese momento, ¿cierto? Satanás agarra, trabaja, ¿cierto? Por eso Dios sigue mandando diluvio. ¿A quién? Los que confían, los que estaban fuera del arca, rechazando la palabra. Según su punto de vista, según su sentimiento, no va a llover. ¿Cómo Dios va a destruir? Confiando en sí mismo, se quedaron fuera del arca. Ahí ese diluvio llegó, arrastró y mató todos hermanos. Tal vez hermanos, después de recibir la salvación, ustedes en su vida también sigue, llueve, viene ese diluvio. ¿Por qué será? ¿Por qué me amenaza? ¿Por qué mi vida sigue esto? ¿Por qué será? Confía. Dios odia, ¿sí? Abomina. ¿Qué abomina? Ese corazón que confía en sí mismo. Por eso enviando quiere matar, eliminar ese corazón. Pero igual que los que estaban dentro del arca, ya no más confía, ¿cierto? Sí, según mi punto de vista, creo que no va a llover. Pero la palabra que dice, va a llover, va a destruir, mejor, sí, yo escucharé. Escucharé, recibiré la palabra de Dios, luego así confiando en Dios. Entonces Dios en su vida va a dar, ¿qué va a dar? Gracia, protegiendo, deteniendo todas las situaciones, solucionando, protegiendo. Y ahí Dios va a guiar y bendecir a nosotros. Para terminar, Génesis capítulo 8, ¿sí? 8. Génesis capítulo 8, último versículo 22. ¿Sí? ¿Encontraron? Génesis capítulo 8, último versículo 22. Voy a leer. ¿Ya encontraron? Ya mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Ya eso es gracia a Dios, gracia. ¿Qué gracia a Dios? Mientras la tierra permanezca, no cesarán. ¿Qué no cesarán? Continuarán, ¿cierto? ¿Qué va a continuar? Ya, la sementera, ¿qué es?
sembrar, ¿cierto? Sembrar. Sembrando después, sembrando rápido cosecha. Sembrando, regando, arrancando hierba mala, ¿cierto? Elaborando, cuidándose. ¿Qué hacer? No es fácil, ¿cierto? Sí, sudando y duro es. Después, ¿qué viene? Cosecha. Cuando cosecha, llena de fruta, frutos, dulces, deliciosos. Cuando come ese frutos, ¿cómo se siente? También feliz era. Sí, luego también aquí leyendo que dice, el frío. ¿Usted le gusta el frío? ¿A alguien le gusta frío? Que no encontró sabor verdadero de frío. Sé con él. El frío, ¿cierto? Frío era. Muy incómodo, ¿cierto? Frío. Luego, ¿qué dice después? El calor era. O tal vez calentando mejor. Ya que quiere decir todo el versículo 22 leyendo el verano y el invierno y el día, la noche era. Algún día es el día era llena de sol, mucha esperanza. Pero algún día también que va a llegar. La noche era oscuros, da miedos, no sabe cómo va a vivir, desesperanza en nuestra vida. Pero mientras permanezca en la tierra, eso va a llegar, no va a llegar. ¿Qué va a llegar? El día viene, ¿qué viene? La noche era. En nuestra vida algún día feliz era, algún día mucho quebrantamiento era. Algún día llena de esperanza también, algún día llena de desesperanza era. ¿Por qué eso continúa en nuestra vida? Que no sé, nosotros no sabemos dirigir era. No tenemos capacidad, ¿cierto? Mientras viviendo ese mundo somos nada. Dios quiere enseñar, algún día feliz era. Fuera, soy exitoso, ¿cierto? Fuera, soy Superman, todo puedo hacer. Pero algún día todo fracasa. ¿Cómo se siente? Soy nada, era inútil. Quiero desaparecer de este mundo, era. Porque eso sigue sucede en nuestra vida. Usted, nada es. Usted nada es. Usted no tiene capacidad, era. ¿Cierto? Necesita, ¿qué necesita? Yo. Jesús era Jesús. La guía de Jesús. Igual que ese leproso. Aún fue sanado. Tiene fuerza, tiene plan, tiene deseo. ¿Sí? Querer. Pero él regresó. Luego se postró ante Jesús, ¿cierto? Luego necesito, era usted. Necesito la guía de Jesús. Esa noche, ¿sí? Todos los hermanos, después de recibir la salvación. Eso es la gracia de Dios, hermanos, a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero como fuera, si esta salvación, alguien toma cuenta, fuera soy capaz ya ahora. Luego ya desde ahora quiere llevar, ¿cierto? Quiere hacer vivir. Pero no es ese significado de la salvación. ¿Entiende, hermanos? Gracia era la gracia. Sigue, somos, ¿sí? No tenemos capacidad, hermanos. Por eso Jesús sí deseaba, era 9, ¿dónde está? ¿Qué deseaba Jesús? Creo que eso otra vez va a suplir, pensaba, era 9 otra vez va a suplir, ¿dónde está? 9 otra vez, ellos llevando según su fuerza, según su confianza. Llevando otra vez va a suplir. ¿Dónde está? ¿Cierto? ¿No? Él también necesita, mi persona, ¿sí? La guía del Señor Jesucristo. Esa noche todos los hermanos, ¿cierto? Sí, esta parte recordando, recibiendo la guía del Señor Jesucristo. No confiando en nosotros mismos. Entonces Dios largamente bendeciendo va a acompañar en nuestra vida. Esa noche hasta aquí compartimos. Orando terminamos. Dios Padre, Jesús entró a un pueblo. Al entrar encontró 10 leprosos. Esta noche hemos leído. Ellos gritaban desde lejos, porque ellos, según la ley de Israel, no se puede entrar a la ciudad.
Luego también cuando se acerca cualquier persona, debe gritar, soy inmundo, como una vida miserable, aunque él desea estar con su familia, al lado de sus hijos. Luego también, si ellos, según su deseo, disfrutando vivir en el mundo, pero por esa lepra que fue agarrado a su vida, no podías. Pero Jesús ha dado, ¿sí?, esta gracia, fue limpiado de esa enfermedad. Mientras yendo ante sacerdote, uno volvió ante Jesús. Regresando a Jesús, luego se postró, ¿sí? Luego postrándose ante pie de Jesús. Luego soy nada, yo necesito tu guía y tu ayuda. Dios Padre, aunque nosotros recibimos la salvación, estamos dentro de la iglesia, también recibimos muchas gracias, pero siempre nosotros en verdad somos nada, nada. No tenemos capacidad, no tenemos sensibilidad, por eso no confiaré de nosotros. Luego, escuchando, recibiendo tu palabra, tu guía, entonces siempre Dios acompañando, Dios va a bendecir, Dios va a proteger. Esta noche todos los hermanos, ni unos confiando en sí mismos, nada. Cuando se confía en sí mismos, tener gran miedo era, que Dios abomina era, ese corazón que confía en sí mismo. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor, por la palabra. Quiero dar algunos anuncios, hermanos, antes de concluir el culto de esta noche. Del 16 al 18 de marzo realizaremos seminario bíblico con Pastor William, ¿sí? Entonces todos los hermanos podemos preparar, organizar, ya queda muy poco tiempo, ¿no? Juntos podemos preparar. También seguimos con las inscripciones para las academias de IYF. Entonces actualmente son como 19 academias que se están promocionando por las redes sociales, por la página de IYF Bolivia. Todos los hermanos también no pueden aprovechar e inscribir, ¿no?, tanto a sus familiares, conocidos, para que también a través de esta actividad puedan conectarse y recibir la salvación. También tenemos academias para los niños, ¿sí? Las inscripciones están abiertas, academia de fútbol, ballet y danza. Para mayor información en ambas academias, los hermanos pueden contactarse directamente con oficina o a través de los guías también pueden adquirir las informaciones y los contactos. También, hermanos, todos los días miércoles tenemos, ¿no?, el estudio bíblico de San Juan, ¿sí?, a nivel nacional, por el canal Cristo TV, canal 27, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados 7 de la noche, ¿no? Entonces, juntos podemos también, ¿no?, como invitar, ¿sí?, miércoles a las 7, y los días sábados 6 de la tarde, ¿sí? También se ha habilitado una cuenta, ¿no?, esto para el Evangelio, exclusivamente para el Evangelio en los diferentes lugares, provincias. También los hermanos que quieren servir juntos a la iglesia, tenemos una cuenta bancaria, ¿sí? Esta cuenta está en el Banco Visa, el número es el 213-84018. Esta cuenta está a nombre de Jorge Parrado. Todos los hermanos también pueden depositar, ¿no?, una ofrenda de amor exclusivamente para el desarrollo del Evangelio. Todos nuestros cultos y reuniones realizaremos de manera presencial a partir de el 6 de marzo, ¿no?, este domingo. Todos los hermanos pueden invitar, ¿sí?, a los hermanos, y también muy importante, por favor, pueden portar su carnet de vacuna, ¿sí?, para el ingreso también aquí a la iglesia. Todos los domingos tenemos la predicación dominical en el horario de las 7:30 de la noche. También es una oportunidad para compartir e invitar a nuestros familiares. Pedimos oración, hermanos, por la salud de los siervos y los hermanos, ¿no?, que actualmente se encuentran delicados de salud. Juntos podemos apoyarnos a través de la oración. Hermanos, antes de concluir el culto, vamos a orar de dos en dos. Los hermanos que están en sus casas, ¿no?, con la familia pueden orar, y estamos muy agradecidos por esta noche y nos encontramos el día domingo en el culto presencial. Muchas gracias, muy buenas noches.